Bueno, la idea que tenemos ya en este bloque es revisar un poco la manera como nosotros vamos a poder comprender cómo es el cálculo de esos valores promedio que nosotros tenemos para las diferentes funciones que nosotros hemos venido trabajando acá. Si ustedes recuerdan acá, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar de la manera como se estaban dando esos valores promedios de cada una de las cosas, tanto de los inventarios disponibles como de los backorders, como incluso de la misma demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, haciendo cálculos simples pues a través de sumatorias. El primer valor esperado, el primer promedio que nosotros tenemos acá a la izquierda, es el promedio de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, que simplemente es la sumatoria de 0 a infinito considerando que no hay demandas negativas. Caso contrario tendría que hacerlo desde menos infinito a infinito de cada valor por la probabilidad. Entonces acá estoy multiplicando cada valor de demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento por la posibilidad de que se presente esa demanda o la probabilidad de que se presente esa demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento. En realidad en muchos cálculos que nosotros vamos a encontrar en textos y en muchas aproximaciones de la vida real, simplemente estos cálculos se hacen considerando no más que una regla de 3, es decir, si yo sé que la demanda de un producto es de 60 unidades mensuales, por ejemplo, si yo sé que el tiempo de reaprovisionamiento son 10 días, entonces yo digo, bueno, la demanda mientras se pasa ese tiempo de reaprovisionamiento o ese lead time o tiempo de respuesta de mi proveedor, pues corresponde a 20 unidades, simplemente un cálculo de regla de 3, haciendo la proporción de la demanda observada del producto en relación con el tiempo de reaprovisionamiento que ofrece el proveedor. En segundo lugar, pues nosotros tenemos el cálculo del promedio de inventario. Acordémonos mucho de lo que habíamos mencionado acá. Yo tengo inventario, más o menos inventario, en virtud de cuánto inventario base yo tengo. Por eso es una función que depende de R y siempre quedan marcadas I como función de R. Ahí nosotros entonces en este caso puntual estamos viendo que vamos como R menos X por P de X, sabiendo que en este caso me va a quedar inventario si la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento no supera el base stock, el inventario base. Entonces si la demanda no supera lo que yo tengo, pues me queda inventario, que es un caso y una aproximación contraria a lo que sucede con los backorders. En este sentido sí me pasa lo contrario, si la demanda está superando el base stock durante ese tiempo de reaprovisionamiento, pues ahí sí yo voy a tener órdenes pendientes de entrega que se me van a generar. Si ustedes ven ahí, pues simplemente lo que yo hago para determinar y cuántas me faltaron es mirar la diferencia entre lo que me demandaron y lo que yo tenía como inventario básico, por la probabilidad de que se presente esa demanda que generó la rotura de inventario en ese momento. Entonces, si observamos acá, por ejemplo, en esta lámina que tenemos acá vista en el monitor, lo que está sucediendo es que yo a ese inventario de 8 unidades que yo tengo como inventario a mano, pues a medida que la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento me supere esas 8 unidades, pues ya me quedo sin inventario, me las igualo, me las supere, pero pasa el caso contrario con los backorders. Si la demanda igual o supera ese valor de inventario base o de base stock, pues en ese momento empiezo a generar faltantes, un faltante, dos faltantes, tres faltantes o así sucesivamente. Siempre hay probabilidades de que ocurran demandas superiores y superiores aun cuando las probabilidades sean muy bajitas, pero siempre existen probabilidades de que existan esas demandas. Así que hay una probabilidad de existencia de un backorder alto, pues es una probabilidad muy pequeña, pero es una probabilidad que efectivamente existe. Abajo nosotros vemos las formas funcionales de todos los valores esperados y de alguna manera lo que nosotros vamos a hacer a través del despeje que a continuación vamos a iniciar es ver la manera como calculamos el valor promedio de los backorders o de las órdenes pendientes de entrega. Si yo quisiera hacer algo similar para saber cuál es el valor promedio de los inventarios, pues podría hacer un cálculo muy similar, la matemática no va a diferir mucho uno del otro y de todas maneras pues uno podría obtener ciertas conclusiones. En un ejercicio que nos quede, por ejemplo, a nosotros podemos hacer precisamente esa determinación, cómo es el valor esperado del inventario, pues para ver cómo nos va, a ver si el análisis matemático es el correcto, si nos dan resultados similares, en resultados iguales, dependiendo pues de la curva de probabilidad que nosotros utilicemos, pues podremos hacer el despeje correspondiente y poder hallar el dato, que es lo que nosotros en general pues quisiéramos tener. Entonces vamos a hacer una par de consideraciones importantes.
La primera es que recuerden que el valor esperado de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento simplemente lo calculo, como ya lo habíamos visto hace un segundito, al multiplicar cada uno de los valores que arrancan en cero. La demanda, insisto, jamás es negativa, hasta el infinito de cada valor de demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento por la probabilidad de que esa demanda ocurra. Eso me da el valor de teta. Por otro lado, yo tengo que tener en cuenta que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Esa sumatoria igual a 1 implica que es una curva de probabilidad. Todas las posibilidades que se me pueden presentar me suman el 100% de las probabilidades o el 100% de los datos. Y recordemos que por notación, tal cual nos sucedía en el inventario base stock, tal cual nos sucede acá en el inventario base stock, nos pasa también en el inventario NUS vendor, y es que la probabilidad acumulada hasta cierto punto es la sumatoria desde x igual 0 hasta r de las probabilidades. Eso es lo que se entiende pues como la simple probabilidad acumulada. Entonces, aquí arrancamos como el valor esperado del nivel de órdenes pendientes que depende del inventario básico. ¿Por qué hacemos la anotación? Porque es que acuérdense ustedes lo que discutíamos acá pues hace un momento que revisábamos el comportamiento de estas gráficas. En la medida que yo tenga un nivel de inventario superior, un inventario inicial superior, la probabilidad de existencia de backorders es menor. Pero en la medida que yo tenga inventarios más pequeños, la probabilidad de existencia de backorders es mayor. Eso, digamos, para hacer un análisis fundamental rápido, pero digamos este es el concepto. Cualquier decisión que nosotros tomemos sobre los niveles de inventario pues nos está teniendo una consecuencia importante sobre el nivel de backorders que yo estoy obteniendo. Esa es la razón por la cual yo digo el cálculo del valor esperado del promedio de los backorders dependiendo de cuál sea el punto que yo haya determinado como punto de inventario base. Así las cosas, yo tengo que multiplicar desde 0 hasta infinito los backorders que nosotros tenemos por la probabilidad de existencia de la demanda que da origen a esos backorders. También acordémonos que en este pedacito que vemos acá, siempre y cuando la demanda no supere la cantidad de inventario que yo tengo, pues el backorder que se me genera es 0. Aquí lo tenemos claramente marcado, 0, 0, 0, 0, 0. Eso es lo que hace que cuando yo calcule esa probabilidad de 0 hasta r, menos 1, incluso pues hasta r o r menos 1, en realidad en ese punto da exactamente igual, pues hasta r menos 1 para ser formales, pues ese pedacito, el backorder me da 0, ahí lo estamos viendo, no se me ha agotado el inventario. Por tanto, al no haber roto el inventario todavía, pues no genero la primera orden pendiente de entrega a mi cliente, entonces no tengo problema en ese pedacito que tenemos ahí en ese cálculo puntual. Entonces acá este pedacito me da 0 y debo sumar, ahí sí de r hasta el infinito, el x menos r, o es decir, cuántos backorders se me generaron por la probabilidad de la demanda. Si ustedes ven acá, si la demanda fueron 10 unidades, pues ya genero los dos primeros backorders, pero eso es debido a la probabilidad de existencia de una demanda de 10 unidades. Acá, cuando llegamos a 12 unidades de demanda, considerando que tenía 8 unidades de inventario inicial, pues tengo 4 unidades de backorder por la probabilidad de que la demanda sea igual a 12. Y así por eso tengo que multiplicar el x menos r, cantidad de backorders que generan, por la probabilidad de que se dé la demanda que dio origen a esos backorders. Eso es lo que nosotros tenemos acá, x menos r por p de x. En este momento simplemente lo que nosotros hacemos es empezar a hacer los cálculos. Entonces acá x por p de x, ahí está con los mismos límites de sumatoria, y r por p de x con los mismos límites de la sumatoria. Conscientes ya que estos valores que están acá pues dan todos 0, entonces ya no me debo preocupar en lo absoluto por ellos. En este pedacito, entonces, ¿qué nos queda? Simplemente por decir, aquí tengo este x por p de x y aquí tengo el r por p de x, que lo tengo pues en la parte aquí de la derecha. Si ustedes ven, la forma funcional de x por p de x se parece en su forma funcional al de valor esperado de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, que nos da el valor de teta. ¿Sí? Pero el tema es que es una parte de esa suma multiplicación que tenemos ahí. Entonces lo que me hace falta es el trozo que va corrido desde 0 hasta r menos 1, y esa es la razón por la cual lo sumo
y lo resto pues para no perder la condición de igualdad en esas ecuaciones que venimos trabajando. Pero aquí tengo la sumatoria de r infinito de x por p de x más la sumatoria de 0 hasta r menos 1, es decir, la porción que me faltaba, menos la sumatoria de x igual 0 hasta r menos 1 para balancear con esto, y el otro pedazo que ya lo teníamos en la ecuación que venimos trabajando desde hace un momento. Entonces, si ustedes ven acá, ya nosotros decimos, ok, acá yo tengo entonces mi sumatoria desde 0 hasta el infinito de x por p de x, que es la primera parte negra que tenemos acá y la primera parte fucsia. Eso ya me completa todo el bloque desde 0 hasta infinito de x por p de x. Esta segunda parte fucsia pues continúa estando allí de 0 hasta r menos 1 de x por p de x. Y el último pedazo es el r por p de x, pues normal, la sumatoria desde r hasta el infinito de r por p de x. Simplemente saqué la r, que pues no depende de x en este momento, entonces simplemente la puedo sacar allí. En este punto entonces yo ya tengo que esta primera parte de la sumatoria equivale a teta, ya lo sabíamos desde la parte de arriba. Esta segunda parte, esta segunda sumatoria, pues me toca dejarla quieta allí, no tengo forma de transformarla. Y esta tercera, yo estoy diciendo que de acá la sumatoria de las probabilidades desde r hasta el infinito, pues es tomar esa porción de la gráfica que va desde cierta barra en adelante, digamos en este caso en una barra en adelante. Pero yo digo, pues si todas las barritas me suman 1, el 100%, recordemos, pues si yo quiero hallar esa porción que va de cierta barra hacia adelante, pues tomo el 100%, es decir, 1 menos la probabilidad acumulada hasta la barra anterior. ¿Listo? La probabilidad acumulada hasta la barra anterior. Y por esa razón, este es el 100% menos la probabilidad acumulada hasta la barra anterior, que es g de r-1. Entonces ya nosotros vemos que tenemos esta igualdad. Este primer pedazo que era igual a teta, ya lo tenemos aquí. El segundo pedazo que no lo podemos reducir, allí se queda. Y aquí simplemente rompemos el paréntesis. Entonces aquí nos queda menos r más r por g de r-1. Reordenando términos, eventualmente yo tengo teta menos r, pues pasando este allá, menos x por p de x en su sumatoria desde 0 hasta r menos 1, más r por g de r menos 1. Este es el primer gran conclusión que yo tengo, que el nivel de backorder se define como teta menos r menos la sumatoria de x igual 0 hasta r menos 1 de x por p de x, más r que multiplica a g de r menos 1. Quiero que nosotros tratemos de imaginar algo, es que a veces no es tan fácil de ver algunas conclusiones que ahorita cuando evaluemos el tema en un despliegue en Excel y podamos analizar ciertas cosas, de pronto va a ser más evidente. Pero recuerden que cuando yo hice el cálculo de x por p de x, esto finalmente es lo que a mí me ayudó a hacer la construcción de teta. Lo que pasa es que acá no estoy haciéndolo hasta el infinito, sino hasta r-1, hasta un valor puntual. Y recordemos que esa probabilidad acumulada siempre es creciente. Entre más grande sea el valor de r, pues esto cada vez la probabilidad acumulada se va a acercar cada vez más a 1. Y eso es lo que quiero precisamente que comprendamos de este pedazo en esta expresión que tenemos acá. Si yo tengo un r muy grande, cuando el valor de inventario base r es muy grande, que se aproxima al infinito, prácticamente esta sumatoria es pensar la sumatoria de x igual 0 hasta el infinito de x por p de x, que recordemos es teta. Entonces este pedazo nos quedaría como pensar esto es teta menos teta, es decir, 0. Menos r, ese está solito allá, y si el valor de r es muy grande, pues la probabilidad acumulada hasta antes de ese valor pues es prácticamente 1. Entonces yo digo menos r más r, 0. ¿Qué me lleva a entender esto? Que si el valor de inventario base es pero muy grande, lo que nos va a suceder es que el nivel de backorder es 0. Para nosotros eso ya no es ninguna sorpresa, porque ya nosotros habíamos visto ese comportamiento acá, donde nosotros decíamos, si coloco un R grande, digamos 15 unidades o algo así, pues yo voy a tener inventarios a la mano grandes, pero nunca voy a ver un backorder. Y si lo vemos en la otra gráfica, que también era objeto de estudio por parte nuestra, en la medida que yo empiezo a aumentar esos valores, pues claramente los backorders cada vez más se me van a correr y cada vez más van a empezar a promediar 0 hasta el momento en el cual no voy a tener backorders. Entonces el inventario me va a soportar sin ningún problema mis requerimientos de demanda.